Este video contiene descripciones de violencia física, psicológica y explotación. Ha sido elaborado con fines informativos, educativos y de memoria histórica. Si eres sensible a estos temas, te sugiero discreción. México, década de 1950. Los periódicos hablaban de proceso, de moral, de familia. En la superficie todo era orden y tradición, pero en las sombras, lejos del bullicio citadino, germinaba una semilla envenenada. 4 mujeres, con rostros de misa dominical y corazón de piedra. Tejían una red de explotación sin precedentes. No llevaban máscaras, no usaban armas, solo rosarios, rezos vacíos y una habilidad escalofriante para transformar el sufrimiento ajeno en dinero. Eran conocidas como las Poquianchis. Y no es una broma. Es una historia real. Una historia muy terrorífica y sorprendente por la época en que fue y porque pues eran mujeres. Ahorita más adelante van a ver por qué mi expresión de que eran mujeres. Todo comienza con Delfina, María del Carmen, María Luisa y María de Jesús González Valenzuela. Todas eran Marías, menos la primera, quién sabe por qué. Nacieron en El Salto, Jalisco, hijas de un exmilitar alcohólico y paranoico, que veía amenazas en cada rincón. La infancia fue una prisión sin barrotes, gobernada por castigos brutales y una educación basada en el miedo. El afecto no existía, la ternura era una debilidad. Mientras otras niñas jugaban con muñecas, ellas aprendían que el poder se conquista a través del control y que la libertad es peligrosa cuando la tiene una mujer. Así crecieron, así aprendieron a endurecer su alma. Ya en la adultez, Delfina descubrió una verdad brutal. Los hombres están dispuestos a pagar por todo, siempre que puedan hacerlo en secreto. ¿Por qué digo que los hombres? Bueno, recordemos que pues esta es una época en donde las mujeres estaban muy oprimidas, entonces más bien las mujeres estaban en casa y los hombres eran los que hacían su desmadrito. Bueno, usando su experiencia en bares y cantinas, las hermanas montaron casas de citas en Jalisco y en Guanajuato. Pero no eran simples burdeles. Eran algo más. Con personal contratado, que eran matronas, guardias y castigadoras, crearon un sistema eficiente y despiadado. Cada joven reclutada era tratada como una inversión. Si enfermaban, desobedecían o simplemente dejaban de ser útiles, se las borraba del inventario, literalmente. ¿Cuándo dejaban de ser útiles? Cuando tenían más de 15 años. La cacería comenzaba en los pueblos más pobres, allí donde la educación era lujo, la esperanza escasa y la radio apenas sonaba. Las Poquianchis ofrecían empleos falsos a jovencitas, limpieza, cocina, atención a clientes. Muchas veces los propios padres entregaban a sus hijas con la ilusión de que en la ciudad tendrían una vida mejor. Lo que encontraban era una prisión invisible. Encierro, amenazas, sustancias, golpes y abusos. La que intentaba escapar era enviada a una fosa en el patio trasero. Ni siquiera les daban el consuelo de su nombre en una cruz. Simplemente excavaban y bye. Las Poquianchis no operaban solas. Policías, doctores, funcionarios, incluso militares, eran parte de este engranaje. Algunos acudían como clientes, otros solo para cobrar su parte del botín.
Durante más de una década, el sistema las protegió. Nadie preguntaba, nadie investigaba, nadie sabía nada, nadie veía nada. Eran mujeres pobres desapareciendo. ¿A quién le importaba? En 1964, una joven logra escapar. Da su testimonio, que pues al principio fue ignorado, pero llegó finalmente a los oídos correctos, a los oídos de un fiscal que él sí estaba dispuesto a escuchar. Cuando entraron en las propiedades de las hermanas, encontraron más de 90 cuerpos, mujeres jóvenes, algunas con embrazos, todas con signos de golpes, muchos golpes. Había diarios, listas de horarios, castigos anotados con precisión casi burocrática. Era como descubrir la contabilidad de una empresa, pero sin empleados vivos. Las hermanas fueron arrestadas. Delfina, siempre altiva, intentó justificarse. María Luisa hablaba sola, deliraba. Fueron condenadas a 40 años de prisión. Solo 2 cumplieron parte de su pena. Una murió antes del juicio y la otra falleció tras golpearse la cabeza en prisión. Según el expediente oficial, ninguna pagó realmente lo que hizo. Murieron con más calma de la que ofrecieron a sus víctimas. Porque he de decirles que cuando alguna de estas chicas ya no era funcional, pasaba a manos de un tipo que le decían el verdugo. La manera en que las mandaba a dormir eternamente era con una tabla que tenía un pico, con la cual pues les daba en repetidas ocasiones a las chicas y pues ellas caían inconscientes, aún vivas, y pues el verdugo lo que hacía era colocarlas dentro de este agujero y pues aún ellas respirando las mandaba a dormir. Las poquianchis no solo fueron criminales, fueron el reflejo de una sociedad enferma que callaba ante este abuso, que negociaba con señoritas, que prefería mirar hacia otro lado. En fin, esto trascendió tanto que se han hecho novelas, se han hecho películas, pero no deja de ser algo real. No eran brujas, no eran demonios, eran mujeres que, hechas por un sistema, las convirtió en monstruos, alimentadas por el silencio y protegidas por la indiferencia. Esto no es una leyenda urbana, esto es una historia real. Y aunque los nombres cambien, las condiciones que permitieron su ascenso siguen existiendo. Por eso recordarlas no es morbo, es memoria. Porque el verdadero horror no es que las poquianchis existieron. Lo más feo y lo más triste es que nadie quiso detenerlas. Hasta que fue demasiado tarde. Gracias por escucharme.